Hoy quiero hablar sobre algo que es muy, muy importante para mí aclarar. Hay un principio y este principio es una raíz muy grande e importante y de esa raíz salen muchas, muchas ramas. Y la base fundamental de todo esto es que el camino, el verdadero y profundo camino de la sabiduría de la Cabala, consiste siempre en seguir la senda de la unidad absoluta entre todos los seres. El propósito es siempre alcanzar la unidad. Y la unidad ocurre en muchos, muchos, muchísimos, muchísimos niveles infinitos. Y siempre estamos tratando de alcanzar la unidad en un nivel más alto. El otro lado, el lado negativo, el, esta extrae toda su energía y fuerza de la fragmentación de los elementos, lo cual representa la antítesis directa y absoluta de lo que conocemos como unidad. Entonces, un claro ejemplo de lo que estamos viendo, esta es precisamente la fuente de la Abodá Sará. Si miras en el Rambam, en las Halajot Abodá Sará, el primer paso para explicar cuál es la fuente de la Abodá Sará, el Rambam lo explica así. En la generación de Enosh, la gente tenía visión espiritual, podían ver a los ángeles y lo que veían eran ángeles buenos, ángeles correctos, tenían la verdadera visión espiritual. De hecho, podían ver a esos ángeles, pero cometieron el error del acto de servir, así como de traer ofrendas sagradas a todos esos ángeles celestiales. ¿Qué significa? Sabían que eran ángeles, no pensaban que era Hashem, pero cometieron el error de pensar que necesitaban adorar a esos ángeles. Y según la forma en que yo personalmente lo entiendo, esto representa exactamente el mismo concepto fundamental de lo que suelen llamar un ángel caído. ¿Qué son los ángeles caídos? Los ángeles que estaban en la Kedushá, pero la gente los convirtió en Abodá Sará. La gente practicó la idolatría. ¿Qué son los ídolos? Los ídolos originales, los primeros ídolos, son los ángeles que ellos veían. Así que cometieron el error de separar entre la fuente que es Hashem y el poder que es el ángel. El ángel es una manifestación específica de cierta cualidad, cierto poder de Hashem. Así que no adoramos a los ángeles. Adorar ángeles es básicamente Abodazará. Ahora, la gente puede convertir cualquier cosa en Abodazará. Si alguien llega a pensar que su propio jefe, que es quien le da el salario cada mes, es la fuente de su salario y adora a su jefe, entonces está convirtiendo a su jefe en Abodá Sará. En la antigüedad, y tal vez también hoy en día, no lo sé, espero que no, pero en la antigüedad había reyes que se convertían a sí mismos en Abodá Sará, que le decían a la gente, tienes que adorarme, tienes que adorarme. Y puede ser incluso sin el deseo de la persona. Se dice en el Tanaj que Nabucodonosor convirtió a Daniel en Abodá Sará. Él rezó a Daniel, adoró a Daniel porque vio una revelación de la inspiración divina de la profecía de Daniel. Así que no tenía la capacidad mental para conectarlo con Hashem, para adorar a Hashem. Y convirtió a Daniel en Abodazará. Y Daniel fue castigado por eso, aunque fue un error de Nabucodonosor. Es una historia muy interesante en el Tanaj. No sabemos dónde está la tumba de Moshe Rabenu porque, según los sabios, se busca evitar que la gente la convierta en Abodazará.
La gente puede ir a la tumba de un tzadik y convertirlo en Abodá Zará. Si tienen una percepción equivocada, si no tienen la guía, no saben cuál es la manera correcta de ir allí. Esta es una de las razones por las que algunos rabinos no recomiendan a sus alumnos ir a Kibrei Tzadikim, tumbas sagradas. Yo voy allí. Pero donde sea que voy con ellos, trato de explicar cuál es la manera correcta, cuál es la percepción adecuada, cómo hacerlo para que sea puro, para que nos ayude a fortalecer nuestra Kedushá. Así que es lo mismo también, lamentablemente, con los nombres sagrados de Hashem, que para algunas personas puede ser como Abodá Zará. Ves este nombre, lo escribes en la pared, miras este nombre, esta es la fuente de la alegría. Miras ese nombre allá en esa pared, esa es la fuente de la Parnasá. Cuando necesitas alegría, miras aquí. Cuando necesitas Parnasá, miras allá. Cuando necesitas salud, miras allá. Tienes todos estos nombres y miras los nombres y recibes la abundancia que necesitas. Esto es básicamente lo mismo que la gente hacía con los ángeles. Es verdad, los ángeles son verdaderos, los tzadikim son verdaderos, los nombres sagrados son verdaderos, pero la gente puede convertirlos en Abodá Zará. ¿Cuál es la manera de no hacer Abodá Zará? Esto es lo que estaba comenzando a explicar en la clase de hoy, teniendo una mente muy clara, una fe muy clara en nuestro corazón, de que Hashem es la única fuente de todo. No hay nada que sea una fuente de abundancia por sí misma. Solo Hashem es la fuente de la abundancia. Todas las diferentes segulot provienen de Hashem. Todas las funcionalidades de los diferentes nombres sagrados provienen únicamente de Hashem. Y cuando ahora mismo no es de lo que estamos aprendiendo sobre la meditación de los nombres sagrados, pero dentro de la meditación de los nombres sagrados, la comprensión básica es que necesitamos conectarnos con Hashem y traer luz de Hashem a este nombre sagrado con el que estamos rezando. No nos conectamos con el nombre para extraer abundancia del nombre. Nos conectamos con Hashem y traemos abundancia de Hashem al nombre. Somos superiores, estamos por encima de los ángeles, estamos por encima de los nombres sagrados. Nuestra alma está conectada a Hashem, es la fuente de todo. Nosotros necesitamos hacerles un favor a ellos, no necesitamos pedirles que nos hagan un favor a nosotros. Cuando tienes este entendimiento, esta percepción, esta claridad, cuando sirves a Hashem, cuando haces las meditaciones, estás protegido del peligro del trabajo de la Zara, que probablemente es el peligro más grave que existe dentro del viaje espiritual en el que estamos. Zara de Shem. Bendito eres, Adonai, Dios del universo. Amén y amén.